Sea bienvenido, hermano, y estamos atentos. Gracias. Gracias. Bueno, la buena noticia es que no voy a hablar, sino que vamos a trabajar. Así que no se preocupen que no nos vamos a dormir en este momento. ¿Cuál es el objetivo de este momento que va a ser diferente? Ustedes ven que lleva como título el perfil de la educadora y del educador lasallista. Y lo que vamos a hacer es reflexionar juntos. Ok, vamos a tratar de situarnos después de esta conferencia inicial donde el hermano Carlos nos dio un panorama extenso y bien actualizado de la realidad de la educación lasallista. Luego hemos visto a la doctora Rosario insistiendo en la importancia de la formación continua. Llega el momento de preguntarnos, bueno, ¿y nosotros cómo nos percibimos como educadoras y educadores de La Salle? Entonces yo le quiero hacer una propuesta muy simple. En primer lugar, vamos a tratar de concertar entre nosotros un perfil. Y vamos a hablar de perfil, de ideal. Vamos a soñar juntos. Vamos a darnos la posibilidad de reflexionar a través de un proceso de indagación apreciativa. Y le voy a explicar, va a ser algo muy sencillo, pero que también nos alimente en la reflexión. Luego vamos a intentar confrontar ese perfil con lo que hay en la actualidad de México y del mundo acerca de las exigencias de la educación hoy, y por fin vamos a tratar de identificar cuáles son los desafíos que nos vamos a llevar en este momento, que nos vamos a llevar de este congreso. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener dos momentos, dos grandes preguntas, y esas preguntas las vamos a trabajar en grupos, aquí mismo. Vamos a hacer grupos, yo propongo que sean más o menos de 10 personas. Ojalá, si ustedes pudiesen reunirse por grupos de lugares diversos, sería más interesante. Y esa pregunta, por ejemplo, la primera pregunta que vamos a trabajar va a tener relación con la identificación de nuestras fortalezas como educadoras y educadores. ¿A qué nos referimos? A ver, cuando hacemos una planificación, generalmente partimos de lo malo. No tenemos esto, no tenemos aquello, somos deficientes en esto, porque aquí no hacemos esto, porque no tenemos tal cosa. Y siempre da la impresión que las evaluaciones parten de lo negativo. Ese ha sido un paradigma que se ha utilizado muchísimo, incluso en la educación. Nosotros, como educadoras, educadores, siempre vemos lo negativo. Sin embargo, hay un proceso que se llama de indagación apreciativa, que incluso se ha utilizado mucho en las empresas, que parte de la idea de que nosotros tenemos que partir de lo positivo que hay en nosotros, de nuestras fortalezas. Y por eso, en esta tarde, yo le quiero invitar a que el primer ejercicio que hagamos no sea el ver lo que nos falta, sino el ver en dónde somos fuertes. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como educadoras y educadores en el hoy y aquí, en este momento que estamos viviendo? Entonces, esa es la pregunta que queremos lanzar para iniciar un primer momento.
¿Cuál sería la idea? En grupos de 10 personas, ustedes se reúnen, se pueden reunir incluso haciendo un pequeño círculo de pie, o se sientan, se reúnen y hacen un medio círculo allí de 10 personas. Es importante en esta dinámica que una persona sea identificada como el secretario o la secretaria que va a utilizar el Padlet para dar a conocer 3 ideas claves del grupo. Primero, ustedes van a dialogar, van a tratar de contestar a la pregunta: ¿cuáles son las fortalezas y cualidades que destacan en ti como educadora y como educador lasallista? Piensen en sus fortalezas. ¿Ustedes son buenos en qué? ¿Cómo los identifican por lo bueno? Y van a compartir eso. Luego, cuando elaboren, tengan ese diálogo, van a elegir 3 fortalezas que han identificado en el grupo, y con ayuda del QR, nuestro secretario o secretaria va a abrir con el QR una página de un instrumento que se llama el Padlet. ¿Lo saben? ¿Lo conocen? ¿El Padlet? Lo utilizamos. Ok, entonces, cada equipo identifíquese con un nombre, simplemente para que sea algo práctico. Van a escribir las 3 cualidades y luego, ¿cuánto podemos dar de tiempo para que ustedes hagan este primer diálogo? Vamos a poner unos 15 minutos. ¿Para qué? Para que puedan interactuar, puedan reconocerse, puedan decidir cuáles son las fortalezas. Y entonces, terminados los 15 minutos, vamos a ver la página del Padlet y vamos a poner en común. Como digo, esto va a ser un diálogo. Así que lo más importante esta tarde es iniciar con este espíritu de que vamos a compartir, vamos a dialogar y vamos a comenzar por lo positivo que vemos en nosotros, como educadoras o educadores lasallistas. ¿Estamos claros? Entonces, son las 4:05. A las 4:20, entonces ya deben estar todos los contenidos subidos en el Padlet. Bien, grupos de 10, pueden ser de 8, 7. Nos movemos en toda la sala, no hay ningún problema. No hemos tenido mayores instrucciones. La instrucción fue muy simple y por lo tanto ahora en el compartir puede salir una gran diversidad de respuestas. Aquí lo importante es que vayamos primero haciendo el ejercicio de escucharnos. Y al escucharnos, ver las coincidencias, ver como grupo cómo nos identificamos, cuáles son las fortalezas y las cualidades que sentimos nos pertenecen como educadores. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio, escucharnos. Segundo ejercicio, ir viendo cuáles son las coincidencias. Entonces vamos a hacerlo de manera práctica. Uno de nuestros chicas, va a tener un micrófono de este lado y otro de este lado. Y vamos, un grupo, un equipo a mi izquierda, un equipo a mi derecha, vamos compartiendo. A ver, no, yo creo que vamos a tener que seguir la secuencia
la secuencia de lo que está ahí en el Padlet mejor. ¿Quiénes son los Machu Picchus? Ok, perfecto. Si se ponen de pie mejor para ver a la persona que está hablando. Ok, gracias. Bueno, nosotros hablábamos de la importancia de ser cercanos con nuestros niños, ser empáticos con ellos, bueno, nuestros adolescentes también. Y hablábamos sobre todo de esta frase tan importante para nosotros como lasallistas, la dulzura de madre y la firmeza de padre, porque pues sí. Ok, muy bien. Muy bien, cercanía, nos vemos como. Importante este ejercicio, nos vemos como cercanos, empáticos y desarrollando la dulzura y la firmeza, tal como Juan Bautista de la Salle nos había invitado. Muy bien. Vamos con el grupo de fraternos La Salle. ¿Quiénes son? Ok. De pie, por favor. Equipo Fraternos La Salle, nosotros. Como maestros lasallistas, consideramos que nuestras cualidades y fortalezas más destacadas son la capacidad de conectar con los alumnos, es decir, la empatía. Procuramos acompañar a nuestros alumnos en su formación integral, trabajo en equipo y capacidad para motivar a nuestros estudiantes. Y sabemos que pues un lema para nosotros es Indivisa Manen, lo unido permanece. Ok, muy bien, gracias. Vamos con el equipo Las Perseverantes. ¿Dónde está? Aquí están las Perseverantes. Muy bien. ¿A quién se lo doy? Bueno, pues nosotros somos los perseverantes. Hablando de todos estos desafíos y situaciones que se nos presentan, pues perseveramos por la obra de Dios. Y otra de las cosas, que somos muy fraternos, que nos gusta dar el servicio, sobre todo para la gloria de Dios, en bien de nuestros jóvenes y niños, a los que tenemos como materia para trabajar con ellos y llevarlos a la salvación, descubrir ellos la salvación y la verdad. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir. Por favor, si le puedes. Seguimos con los Juanitos de Puebla y León. Ok. Si puedes mover el cursor, por favor. ¿Quiénes son? En el equipo rescatamos la responsabilidad, somos organizados en el servicio, la vocación, la pasión, la empatía para guiar y dejarnos guiar. Nuestros compromisos son seguir en el trabajo en el equipo, dando lo mejor, ayudando para hacer sentir y retumbar a los hombres de nuestra institución y de La Salle. ¿Sí? Eso es. Okay. Pero destacamos el servicio, la vocación, la empatía. Ok, muy bien, Juanitos. Juanitas y Juanitos. Seguimos con Comunidad Lasallista. ¿Quiénes son? Comunidad Lasallista, ok. Recuerden que el ejercicio es cómo nos percibimos, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Sí? Bueno, nosotros en el equipo resaltábamos esta parte de hacer comunidad. El maestro nos compartía la experiencia que cuando él llegó alcanzó a detectar la importancia de la coordinadora, la directora y cada uno de los miembros de los que conformamos el colegio.
y que entonces a raíz de esto pues nosotros resaltamos algunos valores como la fraternidad, la cercanía a los alumnos. Coincidíamos la mayoría en la creatividad. Todos consideramos que el ser creativos nos acerca a un buen aprendizaje, la escucha y la empatía, entre otras características, pero estas fueron las que resaltaron. Muy bien, gracias. Vamos con las estrellitas. Bueno, elegimos estrellitas porque somos puras de primaria, sin agraviar a las demás secciones. Ok, bueno, nosotros como fortalezas destacamos responsables, resilientes y fraternos, y en cualidades cariñosos, solidarios y honestos. Ok, bueno, gracias. ¿Puedes bajar, por favor? Los ají. ¿Quiénes son? Por allá. A ver, ¿quiénes son? Se pone de pie, por favor. Vamos a ver aquí a... Por acá andamos los ají Kairoch, que significa picocitos. Muy bien, estuvimos aquí dialogando y todos encontramos una similitud bien importante y tenemos 3 pequeñas frases, 3 pequeñas oraciones. La número 1 dice: trabajo en comunidad y espíritu de fraternidad. Queda más que dicho todo esto, es nuestro sello, es nuestro carisma. Siempre tenemos que tener ese espíritu de fraternidad en mente para poder lograr comunidad. Entonces ese es nuestro pilar, uno de nuestros pilares muy fuertes, seguido de la formación integral humanista, y por aquí pues resaltamos, centrado en alumnos, docentes, familia y obviamente también comunidad. No debemos de perder jamás esos valores, ese carisma lasallista que viene en nuestra formación como mismo docente. Y al final tenemos la vocación de servicio y compromiso con los más necesitados, siendo ángeles custodios. ¿A quién es al que volteamos a ver más, o debemos de voltear a ver más? Al más necesitado, a ese más latosito, a ese que necesita más cariño, a ese que está gritando en silencio ayuda. Es donde un maestro lasallista realmente se destaca, trasciende, y realmente es cuando viene la obra de Dios para nosotros ser esos ángeles custodios. Muchas gracias. Gracias. Cambió un poquito la dinámica. Seguimos con el que está a la izquierda. ¿Sí? Determined. ¿Quiénes son los del primero a la izquierda? Ok, por favor. Muy bien. Nosotros nos vemos con estas cualidades que son el servicio, para brindar todos nuestros conocimientos, como decía el maestro, al más necesitado y brindar todo lo que tenemos de nosotros. El compromiso con nosotros y con toda nuestra comunidad, y la corresponsabilidad, porque somos un equipo y así es como trabajamos. Ok, muy bien, gracias. Lazos fraternos. Bueno, nosotros somos Lazos Fraternos. Decidimos ese nombre porque nuestros compañeritos que vienen, ¿de dónde? De Morelia, es que no dijeron tienen que decir Morelia. Nuestros compañeritos de Morelia y nosotros aquí de León, coincidimos
que nosotros tenemos la característica de ser ángeles visibles, ya que estamos pendientes de nuestros pequeños en todo momento y que acompañamos a los niños, sobre todo teniendo los ojos puestos en la fe y la esperanza. Y somos... Bueno, somos fraternos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente equipo, Brilliant Leopard. ¿Quiénes son? Ok. Bueno, nosotros somos Brilliant Leopard y venimos de, bueno, tenemos a personas de aquí de la sede, de aquí de León, también venimos algunos de Guadalajara y creo que de Morelia, ¿dónde? Puebla, perdón. Y bueno, nosotros nos identificamos como nuestras fortalezas, en primer lugar la fraternidad, porque pues nosotros sentimos que hacemos una comunidad, no solamente es un trabajo o un servicio que queremos hacer, sino que todo lo hacemos con mucho gusto y entre todos. Por lo mismo también de ahí se deriva que una fortaleza es la comunidad, porque así nos sentimos apoyados y no nos sentimos solos en el trabajo que hacemos. Y algo que también nos identifica mucho es el compromiso, porque aunque pues algunas son hermanas, otras no somos hermanas, ¿verdad? Sentimos todos que tenemos ese compromiso con el servicio que estamos proporcionando, sobre todo por los pequeños y también por adultos, porque en nuestro grupo también tenemos grupos de adultos. Y dentro de las cualidades tenemos la alegría, porque pues no solamente es tratar de llevar un mensaje, sino cómo lo hacemos alegremente, pues con la alegría de Dios. También el servicio es una cualidad que todos tenemos, esa actitud de servicio. Y por ahí, no fue mía, pero muchos mencionaron la paciencia, sobre todo las que trabajan con preescolar, es una cualidad que ellas han desarrollado mucho también. Ya los demás también estamos trabajando en eso. Ya. Bueno, muy bien. Seguimos con las estrellas lasallistas, por allá. Bueno, en nuestro equipo coincidimos de La Salle Tlaxcala, compañeras de La Salle Morelia y de aquí de León. Entonces, resumíamos 3 ideas que constantemente nos esforzamos por realizar y más que tenerlas como una cualidad, tratar de reforzarlas como una virtud. Primero, la disponibilidad y la apertura de corazón para poder atender al llamado que se realiza, en particular a cada uno de nosotros desde nuestras circunstancias. Saber escuchar y tener las herramientas necesarias en todas las dimensiones para atender. Y caridad, pero sobre todo una caridad de calidad para dar lo mejor de cada uno en lo que colaboramos. Gracias. Bueno, muy bien. Y terminamos con... ¿Dónde está este grupo atrás? Worldly. Felinos. Grupos felinos. Ok. Bueno, cerramos con nuestro grupo, el grupo de felinos. Iniciamos con la disposición al trabajo, disposición a la comunicación, disposición al buen hacer, nuestro quehacer educativo, la empatía, reconocer y reconocerse a sí mismo, tanto las fallas como cualidades y virtudes, la responsabilidad. Yo creo es una de las principales herramientas del docente lasallista, y la fraternidad. Quien no ama a su prójimo, quien no quiere y no reconoce a su prójimo, no se está reconociendo a sí mismo. Es todo. Gracias. Okay. Bueno, creo que hemos escuchado todos los grupos, pero ahora, atención, ahora es el momento de inferir algunas cosas. ¿De qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta con este compartir? ¿De qué nos damos cuenta con este compartir? ¿Qué coincidencias tenemos? ¿Cómo podemos caracterizar a este grupo de educadoras y educadores hoy y aquí? ¿Cuál es su característica principal?
¿qué tipo de pedagogía entonces llevan adelante? No veamos lo que escribimos, ahora vamos a pensar sobre lo que hemos escuchado y entonces ahora vamos a caracterizarnos. Yo quisiera que 2, 3 de ustedes libremente pudiesen decirnos ahora una reacción a esto que hemos escuchado. Este grupo, ¿cómo se caracteriza? Sí, gracias. Así como se ha ido presentando cada equipo, puedo observar que se caracteriza como educadores y educadoras de fe, de servicio, fraternas, alegres y con mucho entusiasmo de impregnar eso en los jóvenes y los niños. Okay. Una primera mirada. A ver, alguien más, 2 más, que nos ayuden con una lectura personal de esto. ¿Sí? Ponte de pie mejor para que te podamos ver. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Yo considero que una de las cosas que La Salle, al menos yo he detectado, logra hacer en sus educadores es que empieza a despertar en aquellos que lo teníamos un poco adormilado la capacidad de sentir, ¿sí? De sentir y de conectar con las otras personas. Y yo creo que en quien ya lo tiene desarrollado tiene la habilidad o tiene el don, el carisma de potenciarlo. Y yo considero que una de las palabras que eran muy clave es la cercanía, y yo considero que esa misma cercanía que nos caracteriza a todos nosotros como grupo y que yo al menos he experimentado de primera mano de parte de mis compañeros ha sido fruto de esa cualidad que tiene la espiritualidad de despertar la sensibilidad de nosotros que formamos parte de ella. Ok, muy bien. Entonces, una tercera lectura, una tercera persona que nos haga como una síntesis propia. No. A ver, estamos reflexionando juntos y estamos en un ambiente distendido, tranquilo, podemos hablar sin ningún problema. Muy bien. Bueno. Bueno, lo que yo puedo percibir es que es un grupo, o somos un grupo comprometidos, empáticos y verdaderamente con ojos de fe, que vemos todo nuestro servicio con ojos de fe, teniendo nuestro principal rumbo, fin, es Jesús. Ok. Bueno, realmente haciendo una lectura, viendo coincidencias, es cierto, aquí hay un grupo de educadoras y educadores que tienen una identidad. Hay una identidad que se caracteriza por ciertas palabras clave que han aparecido. Como decía dice todavía el hermano León Lorer, es muy importante evitar los eslogans. O sea, fe, fraternidad, servicio, compromiso, sí, pero ¿qué significa cada cosa? ¿Cómo lo vivimos realmente? Es pasar de una simple palabra a una actitud que se traduce en acciones concretas. Estamos hablando de un tipo de pedagogía y aquí intuimos que hay una pedagogía particular. Cuando hablaban de la ternura de madre, de la firmeza de padre, de los ángeles custodios, de la vigilancia, ciertamente tenemos un lenguaje que ya lo hemos hecho propio. Muy bien, ya hay algo que nos identifica, algo que nos da identidad como educadores dentro de un proyecto educativo. Pero eso no significa que esa identidad no deba seguir cambiando o madurando o fortaleciéndose a lo largo de los años porque los contextos cambian.
Es cierto, lo vimos hoy. Tanto el hermano Carlos como la doctora Rosario nos hablaron de ser permeables a los contextos, de estar atentos a lo que sucede, porque lo que está sucediendo de alguna manera nos está lanzando interrogantes y de alguna manera va a afectar eso que nosotros hemos identificado como características particulares de nuestro ser como educadoras y educadores. Muy bien, tenemos una identidad, pero ahora vamos a dar un pasito adelante. Vamos a la otra pregunta. ¿Y por qué nos vamos a preguntar? A ver aquí. ¿Por qué nos vamos a preguntar sobre nuestros sueños, sobre nuestra visión ideal? Esta mañana yo creo que nos dimos cuenta que muy bien, tenemos una identidad, pero tenemos muchos retos por delante. La situación que estamos viviendo en el mundo y en México, la realidad de la educación, la situación de pobreza y marginalidad, la invitación que nos están haciendo desde la iglesia y el instituto de ir a la periferia, todo eso ahora son desafíos que encontramos, que nos llaman la atención, que nos interrogan hoy en día. Por eso vamos a dar un paso adelante y ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo imaginas al educador, educadora lasallista ideal? Vamos a soñar un poquito. Así nos percibimos, y qué bueno que nos percibimos de esta manera. Pero ahora, frente a todos los retos que hay de la realidad, vamos a soñar en ese educador, en esa educadora que sea capaz de responder a esos interrogantes. Por eso yo les invito a pensar en todo lo que nos dijo el hermano Carlos, todos esos retos, en todo lo que la doctora Rosario nos invitó a considerar de por qué nos tenemos que formar y nos tenemos que preparar, y preguntarnos esto: ¿ya con lo que tenemos ya podemos resolver todo? ¿O podemos, todavía hay un ideal que tenemos que alcanzar, tenemos desafíos, tenemos un horizonte? Entonces, ¿qué características, valores, habilidades deberíamos potenciar para responder a los retos actuales hoy en México como educadoras y educadores? Repito, hemos comenzado por lo bueno. Qué bueno que somos educadores con una identidad y con un proyecto educativo en la mano. Sin embargo, frente a todos esos retos, ahora, ¿qué características, valores y habilidades sentimos que debemos potenciar para responder a los retos educativos de hoy? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Los mismos grupos, 15 minutos y lo ponemos en común. Comenzamos. Que no solamente nos lea, sino que nos explique algunos elementos para que tengamos una comprensión más completa de lo que proponen, porque ahora vamos a hablar de aquello que nos, de alguna manera, nos desafía en este momento como educadoras y educadores. Vamos a ver un minuto. ¿Sí podemos comenzar? Sí, ok. Vamos a comenzar entonces con las perseverantes. ¿Dónde están?
Si se ponen de pie, mejor. Nosotros hemos compartido en nuestro equipo que desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, como ya nos invitaba el hermano Carlos, también tener apertura, ser ejemplo para nuestros alumnos, y compartíamos que es una tarea muy importante porque sobre todo los alumnos nos observan, y también para exhortarlos pues primero tenemos que darles ese ejemplo, ¿verdad? Ser coherentes, trabajar la interioridad e inspirar, guiar a nuestros alumnos en este mundo actual, y veíamos la importancia de rescatar pues los valores que se van perdiendo, valores que tenemos que como educadores ir rescatando, y también recordar que nuestro centro es Jesús. Tenemos que irnos cristificando, o sea, ir transfigurándonos en otros Cristos, y esa es nuestra tarea, es lo que hemos compartido. Ok, entonces, ¿qué significa para ustedes trabajar la interioridad? Esa frase que es así fuerte, trabajar la interioridad. Sí, todos los días pues ir transformándonos en ese Cristo, y también en la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Entonces en ese diario acontecer la palabra de Dios es la que nos alimenta, y de esa manera vamos trabajando nuestra interioridad, que en este tiempo pues se va viendo acechada, dañada por el mundo, en el contexto en el que estamos, donde a veces las familias de nuestros mismos alumnos están fracturadas, ¿no? Y nosotros pues tenemos que ir en esa corriente de lo que vamos viviendo día a día. Ok, entonces desarrollo de pensamiento crítico, apertura a las herramientas tecnológicas, del ejemplo, la interioridad, la centralidad en Jesús. Ahora vamos a ir relacionando una con otra, y vamos a ir como construyendo ese horizonte al cual estamos desafiados. Vamos con los ángeles custodios, por favor. Aquí está. Ah, ok. Sí, nosotros coincidimos en que el ideal de un maestro lasallista primeramente tiene que ser muy vanguardista. Debemos de estar muy actualizados, debemos de ser muy cercanos a nuestros niños y jóvenes, y debemos de tener un sentido muy humano para trabajarlos desde la parte espiritual, no nada más académicamente, no nada más en cuanto a contenidos, sino también la parte espiritual, atenderla. En cuanto a las características, valores y habilidades a potenciar, primero nosotros colocamos esta de conocer las realidades que se están viviendo y propiciar este pensamiento crítico en los alumnos, como nos lo hablaba ya el hermano Carlos. No nada más darles el conocimiento, vaciarlo en ellos, sino permitirles que ellos también cuestionen y respondan a sus propias preguntas, y de la misma manera igual entre ellos mismos también no sé, darse otras opiniones, el contraponer lo que ellos están pensando, y pues convencerse ellos, convencer a los demás de su postura, tener esa mansedumbre para poder atender a cada uno de nuestros niños desde esa, no jerarquizarnos, no sentirnos como esas personas, yo soy la autoridad, yo soy grande, sino que ponernos también a su altura y poderlos acoger desde lo que son, ¿sí? Y tener sobre todo ese dominio de la tecnología, que de pronto y se nos complica todavía esta situación. Creo que estamos enfrentando ahorita una época donde la tecnología nos ha rebasado, y pues tenemos que trabajar en ello.
¿Sí? En cuanto al tema del dominio de la tecnología, quiero comentarles a todos nuestros compañeros. Siento que, a la pregunta pasada, hermano, siento como que es un mismo colegio, así lo siento yo, como que somos del mismo colegio, así lo siento. En cuanto a eso, quiero apuntar algo. Hubo un reto durante la pandemia donde mi colegio enfrentó esa situación con mucho éxito, porque enfrentamos esa situación con tecnología y pidiendo al Espíritu Santo que nos iluminara, pero la tecnología nos apoyó muchísimo. Ya la respuesta de los alumnos ya no está bajo nuestro control, pero nosotros aquí en el colegio, y gracias a la hermana directora, logramos ese contacto con el chico y logramos comunicarle no solamente conocimientos y saberes, sino también una espiritualidad a distancia. Nunca, al menos yo, su servidor, nunca habíamos utilizado la tecnología para dar las clases, y esa vez lo logramos. Y ahora, con la pregunta de ahorita que dice, ¿y ahora en el futuro qué esperas de un profe? Pues viene la inteligencia artificial, que es algo que está en pañales todavía, pero que es bueno, puede ser que ya esté adelantada, pero es un nuevo reto. Es un nuevo reto la inteligencia artificial, y tenemos que prepararnos. Y pienso que eso es el profesor lasallista del futuro. Ok. Gracias. Bueno, ahí como un ejemplo de lo que es la vanguardia, el equipo nos ha iluminado esa palabra. Muy bien, Anónimo, el siguiente equipo. ¿Qué dice ahí Anónimo? ¿Lo imaginamos? ¿Son ustedes? ¿Quiénes son, por favor? Bueno, nosotros como equipo consideramos que, o llegamos pues como a la misma opinión de que tenemos que tener como un dominio bien en el manejo de las emociones en base a las situaciones actuales que puedan estar pasando dentro y fuera del aula, teniendo una comunicación asertiva con los alumnos, sobre todo padres de familia y sobre todo entre nosotros compañeros docentes, innovando ante las necesidades y la diversidad que se puede tener dentro del aula de acuerdo pues a los alumnos, a los padres o al contexto en el que estamos presentes en ese momento. Consideramos también que los valores que tal vez necesitamos seguir fortaleciendo es la empatía, sobre todo la tolerancia, el respeto, la disponibilidad de ambas partes y sobre todo la escucha activa. Siento que es como lo más importante. Y como se ha dicho anteriormente, hay veces que los alumnos pues necesitan y a veces no logramos, entonces siento que la escucha activa es importante seguir fortaleciéndola. Ok, escucha activa. Este grupo se centró mucho en la comunicación, o sea, en lo que el maestro necesita para desarrollar esa comunicación y fortalecerla en el mundo educativo. Vamos a seguir. El grupo... Otro anónimo. Ya comenzaron los anónimos a salir. Sí, bueno, no hay problema. Sí, por favor. Bueno, ahí dice somos comunidad lasallista. Nosotros comentábamos que el lasallista debe de ser en este tiempo una persona muy vulnerable para poder tocar las necesidades, los problemas que traen nuestros jóvenes, nuestros niños o las personas que acompañamos. Necesita también llevar ese evangelio, ¿verdad? Esa presencia de Dios a estas personas desde nuestra coherencia, desde nuestra vida propia. Necesitamos ser transparentes o coherentes entre lo que somos y lo que hacemos para poder ser más
llegar más a fondo de nuestros destinatarios. Y entre más vulnerables seamos, más fuertes seremos. Entonces sí necesitamos esa fortaleza también para poder ser resilientes y acompañar a nuestros niños. Tener empatía, paciencia y ser pues personas cercanas a nuestros niños. Ok, gracias. Qué interesante que hablen de fortaleza y al mismo tiempo de vulnerabilidad. Entre fortaleza y vulnerabilidad, la resiliencia como característica. Creo que la palabra resiliencia tiene un peso muy grande en este momento en la pedagogía. Luego tendríamos que puntualizar algo más, pero es muy interesante. Vean elementos novedosos que van saliendo. Ser maestro de vanguardia, pensamiento crítico, vulnerable, resiliente. Estas cosas no lo dice la pedagogía lasallista de antes, pero estamos viendo que son desafíos de hoy. Interesante ir pulsando estos elementos nuevos. Continuamos. Esos son ustedes. Este es otro grupo. Maestro lasallista ideal. ¿Quiénes son? A ver. Bueno, nosotros comentábamos en la parte de maestro idealista, comunicación asertiva por parte del maestro con el alumno, también del alumno hacia el maestro, no estar aquí con juegos ni con, ¿cómo se puede decir?, con cierto cotorreo con el niño que no dé la seriedad que lleva a la clase. La otra parte, la corresponsabilidad, maestros, padres y alumnos, porque luego dejamos a los papás de un lado y ¿qué sucede? Pues el alumno brinca esa parte del rigor, de esa parte de educación que se da en casa, lo que son los valores y el compromiso de conocer el espacio temporal del alumno, porque a veces ellos sí tienen una familia, pero una familia ausente, el papá o la mamá trabajan y el niño se la pasa en escuela, actividades por fuera. Entonces si no conocemos esa dinámica del niño, le dejamos tareas, el día siguiente con el maestro hay un reclamo, porque por no conocer ese espacio en el que él se desenvuelve, no necesariamente el ambiente económico, sino ese ambiente de verdad de familia, si hay una familia detrás y de qué forma, porque luego citas al papá y no viene y todos le echamos la culpa al niño. ¿Y qué haces tú como docente si no conoces ni siquiera su dinámica escolar? O sea, una preocupación por el nuevo tipo de familia, que enfrentamos. Sería una lectura entre líneas, ¿no? Hay un nuevo modelo de familia. Lo tenemos que considerar en este nuevo modelo de sociedad. Estamos educando en una sociedad que está cambiando. Muy bien, seguimos con lazos fraternos. Ya lo leímos, ¿no? Este grupo, lazos fraternos. ¿Quiénes son? Muy bien. ¿Quiénes? A ver. Bueno, para nuestro equipo, el maestro o maestra lasallista debe ser congruente. Si pedimos o queremos que los alumnos y alumnas sean buenas personas, debemos ser los docentes y las docentes, y eso implica un examen crítico muy fuerte de nosotros y nosotras mismas. Mostrárselo ardiente es hacer las cosas con pasión, según lo que se dijo aquí en el grupo, y dar un poquito más de lo que se supone que deberíamos dar. Y el último, tener pensamiento crítico e imparcial. Evidentemente ya vimos en la mañana que no se puede ser imparcial, pero sí entender
que todas las cosas que hacemos tienen un sentido social, un sentido político, y a raíz de eso transmitirlo a los niños y niñas y que ellos formen su propio criterio. Ok, entonces... Ok, entendido lo que significa la palabra imparcial ahí. Muy bien. Continuamos con educador y educadora lasallista hoy. ¿Quiénes son? Ok. ¿Quién va a hablar? Para nuestro equipo, un ideal de educador o educadora lasallista sería una persona humanizada, porque cuando somos humanos somos capaces de tocar toda la realidad humana que tenemos alrededor, tocar la vulnerabilidad propia y de aquellos que se nos confían. Creo que si alguien nos enseña de humanidad es el mismo Jesús. En base a su humanidad, Él tocó el corazón de las personas y es a lo que debemos aspirar como educadores, tocar el corazón de nuestros niños y dibujar su rostro en ellos, ¿no? Una persona innovadora y arriesgada ante la realidad que tenemos ahorita en México, que se nos limita como educadores a un plan de estudios que cada vez se ve más limitado a que el niño desarrolle un pensamiento crítico. Como educadores muchas veces nos limitamos a esos planes de estudio, no innovamos, no ponemos nuestra creatividad y no solamente nos cerramos a nosotros mismos las puertas de nuestra creatividad, de lo que somos capaces, sino que también cerramos la puerta a los niños, ¿no?, que tenemos al frente. Tenemos miedo de arriesgarnos a darlo todo por ellos. Y las cualidades vimos que, o características, pues ser una persona con fe, movida desde la esperanza, con las características de la creatividad, de ser visionarios, dinámicos, realistas, resilientes, que es lo que ya vienen mencionando, y sobre todo humanistas. Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar los Juanitos. ¿Dónde están los Juanitos y las Juanitas? Bueno, consiste en ser un docente a la vanguardia, coherente con sus valores, realista y crítico e informado ante el contexto al que pertenece, con una gran calidad humana para poder acompañar. Un docente sin miedo a renovarse y ofrecer otra realidad. ¿No? Ya las habíamos visto. Seguimos. Abajo sería Fraternos Lasalle. ¿Sí? Bueno, nosotros comentábamos que un educador lasallista actual debe ser un promotor de valores en un mundo tan dañado, en una sociedad que necesita mucho de recordarnos no solo los valores lasallistas o los valores cristianos. Me acuerdo mucho de una vez que la hermana Hortensia, en un evento que tuvimos de padres de familia, mencionaba que los valores cristianos son los valores humanos. Para aquellos alumnos que les cuesta mucho trabajo creer en Jesús, creer en Dios, creo que es importante recalcarlo mucho, que no les estamos transmitiendo solo la religión, la fe, sino un comportamiento que allá afuera es muy importante, porque si no tendríamos más caos del que ya existe. Y también el hermano mencionaba que, muy bonitamente, que somos artesanos de la paz y les ayudamos y les enseñamos a construirla a ellos mismos también. Resilientes no solo con las situaciones personales, sino con todo lo que ellos viven allá afuera, con todas las cosas que se nos vienen también. La semana pasada tuvimos un curso de inteligencia artificial y aquellos de mis compañeros que ya tienen más tiempo me decían, sobre todo Chayito, que está por ahí, que le costaba mucho trabajo la parte de la tecnología, pero creo que ella nunca se ha negado, nunca nos hemos negado como lasallistas a empezar las cosas nuevas, y creo que también es muy importante que para poder ser resilientes tengamos una inteligencia emocional muy grande, porque
eso nos ayuda también a poder llegar a nuestros alumnos. A mí me toca mucho, no sé si es porque soy la más chiquita, una de las más chiquitas de la escuela, pero los chicos se me acercan mucho, demasiado, me mandan notitas, me cuentan sus cosas y luego a veces no sé qué hacer con tantas cosas que me confiesan. Y le decía a la hermana Mónica la semana pasada también, o hace 2 semanas, hermana, me ha tocado dar primeros auxilios psicológicos, no teniendo experiencia en ello. Entonces, creo que es muy importante que también nosotros aprendamos ese tipo de cosas tan esenciales para saber, primero, cómo lidiar nosotros con ello y también cuando ellos nos pregunten cómo poder acercarlos. Y esto que menciono se relaciona con lo último que vamos a mencionar, que es con habilidad de tocar corazones. La maestra Carla decía que le decía a sus chicos que pasaba más tiempo con ellos que con su propia familia, y es así. Entonces, los chicos a veces no entienden que nos preocupan de verdad, no se lo creen cuando les decimos que sí los queremos. ¿En verdad me quieres, Miss? ¿En verdad estás aquí? ¿Sí me vas a escuchar cuando necesite? Claro que sí. Entonces creo que es importante, o es muy muy importante, que ellos se sientan vistos y se sientan tocados por nosotros. Gracias. Gracias. Seguimos con los ají. Los ají. Los ají, ¿dónde están? Vamos. Vamos rápido, que se nos está pasando el tiempo. Rapidito, por favor. Ok. Ponte de pie, por favor, y vamos rápido. Buenas tardes. En la primera interrogante se vincula a la antigüedad. Los grandes filósofos matemáticos de antes, todos sus alumnos no son aquellos que iban a aprender en solo 1 hora, en un día. Eran personas que vivían prácticamente con sus maestros. Los maestros vivían, el alumno aprendía del ejemplo. Por eso nuestra primera respuesta, el educador que enseña con el ejemplo. En el ejemplo se puede ver toda aquella empatía, toda aquella ayuda que nos hubiera gustado tener o que tuvimos, y por el camino de Dios, en aquel camino que tiene también ese libre albedrío, pero que también va encaminándose a una humanidad de una manera sana. De igual manera se va sembrando esa esperanza. En la segunda interrogante, de qué cualidades, qué características deben de potenciarse, que algo se potencie quiere decir que ya se tiene. Por lo tanto, el ser innovador, tanto en las metodologías que ya se aplican en diferentes ramas, para tratar de hacer todo de una manera más atractiva, de una manera más significativa para el aprendizaje del alumno, una manera resiliente en donde se demuestre la inspiración, aquella inspiración en la por qué eres un docente lasallista, el cual se vincula con la humanidad y la cercanía que al parecer, y me consta que a todos nosotros como comunidad lasallista nos favorece y nos caracteriza. Gracias. Muy bien. Estrellas lasallistas, ¿ya lo vimos? Ya lo vimos. Vamos con equipo Alfa Dinamita Escuadrón Lobo. ¿No? Ah, ok, perdón. Estrellas lasallistas, vamos. Ya me voy rápido. Un educador debe ser enamorado, soñador, apasionado por la formación de sus estudiantes, porque nosotros somos los mismos y los chicos cambian y cambian y cambian cada semestre o año. Y nosotros tenemos que seguir soñando, porque si no soñamos, pues ¿cómo hacemos soñar a los chicos, no? Y apasionarnos por ello. Buscamos mejorar de manera constante, ser innovadores, creativos. Lo tratamos todos los días. Yo veo a los profes echándole un montón de ganas. Un educador es acción en sí mismo. Es dificilísimo a veces levantarse y decir, bueno, hoy será mi llamado, hoy será mi levadura, hoy será ese aceitito de los que nos comentaban, esas gotitas que una vez quiere echárselos como shots, de decir necesito esa inspiración. Y bueno, creo que es importante para ello. Si no somos acción, pues no somos nada, no podemos avanzar. Un educador posee vocación y servicio al llamado. Yo lo poníamos con mayúsculas porque es ese llamado constante, todos los días, todas las horas, todas las preguntas que nos hacen, es un llamado. Nace de una convicción, voluntad, de un carácter individual y comunitario, porque
yo siempre he creído que sin mis profes, sin mis directivos, coordinadores, mis estudiantes, las personas de mantenimiento, esto no funciona. Entonces, es también un agradecimiento a ellos, creo, todos los días. Gracias. Vamos con el Escuadrón Lobo, equipo Alfa Dinamita. Equipo Alfa Dinamita, ¿quiénes son? Ajá. Nuestro equipo piensa que el educador lasallista es humano y está en camino, es decir, que constantemente está en cambio, se interesa por aprender cosas nuevas, bueno, lo voy a unir con un poco con las características y los valores. Por ejemplo, también nos acompañamos con la resiliencia. Aquí hablábamos en el equipo que muchas veces queremos darle todo a nuestros alumnos, pero o no tenemos las herramientas o no se nos permite, ya sea por los papás o por los mismos alumnos que nos ponen las trabas. Entonces tenemos que ser resilientes y poderles dar lo que nosotros les podemos dar. También estamos comprometidos con la misión y bueno, esto va de la mano con lo ético y responsable. Si nosotros estamos comprometidos con la misión, nos vamos a capacitar constantemente, vamos a entregar las cosas que nos solicitan y bueno, pues es básicamente eso. Muy bien. Y terminamos con el grupo que dice Indivisa Manen. Sí, allá por favor, el micrófono. A ver, ayúdenle ahí por favor para... Ok. Nosotros somos el equipo Indivisa Manen porque nos caracteriza esa unión, porque lógicamente en equipo abarcamos y damos más, podemos lograr mucho más que de manera individual. El supereducador o supereducadora ideal nos lo imaginamos con una visión panorámica que puede observar todos los problemas, todos los retos que trae el alumno y también los personales para poder dar lo mejor de nosotros. Con una apertura al cambio. Como vimos, está cambiando constantemente las generaciones, el mundo, y necesitamos tener una formación continua para poder dar solución o brindar las herramientas para que los alumnos encuentren la solución a esos retos. Adaptabilidad a los constantes cambios, humildad, porque de nada nos sirve tener toda la información, estar súper capacitados, si no somos capaces de compartir con los otros compañeros, con los alumnos. Y disponibilidad. Pues todos coincidimos en que estamos al servicio del otro y lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor y sobre todo dando nuestro mejor servicio. Ok, gracias. Bueno, podríamos decir que ya sabemos todo lo que necesitamos en un futuro. Sin embargo, atención, no caigamos en la autorreferencialidad, ni siquiera la autorreferencialidad del instituto o de nuestros institutos. Atención con eso. Y por eso la advertencia es: miremos lo que se dice en el mundo acerca de la educación. Y creo que es importante, ahora que decimos todo esto, retomar algunos documentos que yo les invito a revisar de nuevo, porque seguramente ustedes ya los conocen. La UNESCO ya hace algunos años habló de replantear la educación y su pregunta era hacia un bien común mundial, y es un documento que nos habla de la propuesta humanista de la UNESCO. Pero ojo, es una propuesta donde no hay una espiritualidad. Es un humanismo sin espiritualidad. Pero es un humanismo que nos permite entender dónde estamos con la propuesta educativa lasallista que tenemos. Entonces es muy importante volver a leer estos documentos y confrontarnos con lo que dice
la educación mundial, en este caso una agencia internacional como la UNESCO. La UNESCO hablaba de reimaginar en el 2022, reimaginar juntos nuestros futuros. El documento anterior lleva a este. Hay 5 planteamientos que yo creo que tienen mucho sentido para nosotros, pero con un lenguaje y una visión totalmente diferente a la nuestra. Y este texto de la UNESCO nos habla de una pedagogía que debe organizarse en torno a principios de cooperación, colaboración y solidaridad. ¿A qué le suena eso? Fraternidad, pedagogía de la fraternidad, lo que hemos hablado. Segundo, los planes de estudio deben hacer hincapié en el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario. ¿Cómo se conecta con lo que acabamos de decir? Tercero, la enseñanza debe profesionalizarse, la preparación del maestro. Cuarto, las escuelas deben promover inclusión, equidad, bienestar individual y colectivo. ¿Cómo se traduce en el lenguaje lasallista? Quinto, debemos disfrutar y ampliar las oportunidades educativas que tienen lugar a lo largo de la vida, la formación permanente. Pero no nos quedamos ahí. Resulta que la nueva escuela mexicana tiene sus exigencias. No voy a redundar en eso, pero las hemos leído bien y hemos podido hacer un link, porque no solamente esto, tenemos el Pacto Educativo Global de la Iglesia Católica, y resulta que los 7 desafíos que propone el Pacto Educativo Global están perfectamente encerrados en la Declaración de la Misión Educativa lasallista. Y la declaración nos propone 10 caminos. Y quiero terminar con esto. Primero, el primer gran desafío de la educación lasallista hoy es asegurar el acceso educativo de los pobres. Hemos hablado de inclusión esta tarde, pero revisemos qué estamos haciendo en este momento para asegurar que los más pobres de nuestras instituciones sean atendidos correctamente y no salgan expulsados por deficiencias. Segundo, propiciar el humanismo solidario, un humanismo solidario. Tercero, impulsar la formación ciudadana y la participación política. Cuarto, desarrollar el pensamiento crítico y la interioridad. Quinto, impulsar el desarrollo de una ecología integral. Sexto, fortalecer la solidaridad desde la red internacional lasaliana. Séptimo, educar más allá de la escuela. Octavo, en diálogo con los paradigmas emergentes. Noveno, desde el aprendizaje más allá de la enseñanza. Y décimo, fortaleciendo el rol irreemplazable del docente. ¿Estamos en camino hacia la declaración? ¿Cómo se sienten? Estamos en camino, pero hay cosas que no dijimos en el modelo ideal. Es lo que quiero hacer notar. Sí tenemos unas fortalezas, muy bien, felicitaciones, pero no nos podemos quedar allí. Hoy la educación mundial se está debatiendo con nuevos desafíos. Así que atención, no seamos autorreferenciales. Tenemos que, muy bien, estamos aquí, pero ahora tenemos que dar otro salto de cualidad. Esto es una
autocrítica, es la crítica hacia el instituto, es la crítica hacia la familia lasallista. ¿Somos buenos en educación? Sí. ¿Somos respetados y calificados como buenos? Sí, pero nos falta todavía mucho. Y eso es lo que quiero que se queden. Todavía nos falta. Todavía tenemos retos importantes. Por favor, no nos quedemos en los laureles. Es que somos de La Salle, somos buenos. No. Seamos exigentes, confrontándonos con el Pacto Educativo Global, que le invito a que lo estudien y lo comenten. Seamos exigentes frente a la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. ¿Tiene sus deficiencias? Sí, pero también tiene sus exigencias y sus desafíos para nosotros en un país muy concreto. La UNESCO es una invitación permanente a vernos con otros ojos, mirarnos desde fuera. Así que yo les invito a que se sigan confrontando con los paradigmas actuales de la educación, que no pierdan esas ganas de estar en vanguardia, de ser resilientes y de responder a los retos del hoy. Pero no nos quedemos mirándonos en el espejo. Miremos esa realidad que nos exige mucho. Y ojalá que esa exigencia sea para nosotros una invitación permanente al cambio. ¿Ok? Y muchas gracias. Agradecemos la valiosa aportación del hermano Diego Antonio Muñoz y le hacemos entrega de un detalle en agradecimiento, y nos representa la hermana Mónica para hacer la entrega de nuestro agradecimiento. Le damos un fuerte aplauso.